Bienvenidos al episodio número 61 del podcast de Gas Renovable. Hoy vamos a tratar uno de los temas menos conocidos y al mismo tiempo más importantes en relación a las plantas de digestión anaerobia o, como se las suele denominar, plantas de biogás. El marco legal que regula los residuos orgánicos, que gestiona, el digestato que produce y su uso posterior. Para ello nos acompaña Carmen Callao Buatas, abogada especializada en Derecho Ambiental y Economía Circular en Mendo y Callao Legal. Con ella vamos a intentar responder con el máximo rigor posible las preguntas que ciudadanos y profesionales se hacen en relación a este tema. Muy buenos días, Carmen, y bienvenida a nuestro espacio de entrevistas. Buenos días, Yolanda, y muchísimas gracias por contar conmigo. Un placer, Carmen, tenerte aquí. Tenía muchísimas ganas de contactar con un profesional de este tema para darle visibilidad y estoy encantada de haberte conocido y haberte conectado por LinkedIn y que sepas que a partir de ahora os vamos a tener muy en cuenta en gasrenovable.com. Gracias. Pues yo también me alegro de que me hayas conectado porque creo que el digestato es uno de los puntos de discusión o que genera problemas y entonces espero que efectivamente que con esta entrevista y con esta charla que vamos a tener tú y yo, pues podamos poner un poquitín de claridad. Así es, coincido totalmente. Y es muy posible que no sea la última, Carmen. Ya te digo que algunos de nuestros invitados e invitadas acaban reincidiendo y vuelven al podcast porque se nos queda corto. Hay tanto que hablar, Sí. tanto de lo que informar y dar a conocer que un podcast se queda, muy cortito. Así que vamos viendo cómo evoluciona el tema. Estupendo. Carmen, comenzamos la entrevista pidiéndote que nos cuentes 3-4 cosas personales sobre ti. Mientras no sea de trabajo, cuéntanos lo que te apetezca. Pues mira, pues eso, mi nombre es Carmen, yo vivo en Zaragoza, en Aragón. Y pues de mí no sé qué contar. A ver, una de las cosas que yo creo que me define, cuando veo, por ejemplo, descripciones de personas en Estados Unidos que dicen, soy padre de 2 o 3 hijos. Aquí es algo que yo creo que guardamos mucho el tema personal, nos centramos mucho en el profesional, pero como me has pedido algo personal, mira, pues vivo en Zaragoza, tengo 3 hijos y sobre todo te digo esto porque el tema que vamos a tratar repercute en los suelos y por lo tanto en la alimentación. Entonces, como yo tengo hijos, sí que me gusta abordarlo con seriedad porque yo me lo creo, ¿no? Yo creo que es importante que todo lo que tiene al final una repercusión en nuestra alimentación lo tratemos con mucha seriedad. Entonces, bueno, pues de mí te digo que tengo 3 hijos, tengo 50 años. ¿Por qué estoy metida en los temas del gas o de, pues mira, porque me encanta aprender, tengo la suerte de que no me da pereza, que me encanta aprender. Y bueno, tenía un pequeño vicio que era que me gustaba muchísimo correr. Ahora es un vídeo ya que tengo un vicio que tengo ahí más pequeñito, porque yo creo que con los años me va dando más pereza. Pero bueno, pues sí, me gusta salir a correr y me gusta sudar, me gusta Lo el tenemos en deporte. común eso, Carmen, tanto que nos ha gustado como que lo hemos dejado. Que sepas que me acabo de comprar una cinta de correr porque era ya insoportable el no salir a correr y dije, bueno, pues Sí. si no salgo, dejar de correr no. Bueno, pues yo tengo un perro que pesa 43 kilos y yo digo que Bono es el que me mantiene en forma, porque 3 veces por semana pues hago un trotecillo con él. Ah, Entonces, bueno, bueno, no lo has sí, dejado del todo. no lo he dejado del todo, no. Tengo quien me saca a correr. Me alegro mucho. ¿Cómo dices que se llama tu perro? Bono. Bono. ¿Como el cantante o...? Sí, sí, no es por eso, pero no sé por qué, ¿eh? Porque lo compramos y venía con ese nombre, entonces nos lo cambiamos. Muy bien. Bueno, pues oye, ya nos has contado cosas personales sobre ti. Yo nunca doy pistas, pero bueno, lo que me quiera contar cada invitado me parece bien. Bueno, pues ya hemos calentado motores, como yo suelo decir, y vamos a entrar en materia, Carmen. Para empezar, te iba a preguntar cómo llega una jurista al mundo del biogás y del digestato, pero ya nos lo has contado tú. Cuando hablamos de digestato, Carmen,
muchas personas no saben exactamente qué es, porque ahora se oye mucho, ¿vale? En redes sociales, en el debate social, energético, pero no saben realmente lo que es. Desde un punto de vista jurídico y ambiental, ¿qué es? A ver, desde un punto de vista jurídico, el digestato es un residuo y es el residuo que se produce después de, o sea, a una planta de biogás lo que entran son residuos de diferente tipo, residuos orgánicos. Pues a lo mejor puede ser estiércol, pueden ser lodos de depuradora o a lo mejor son huesos de aceituna o restos de alguna industria agroalimentaria. Se hace un proceso de digestión anaerobia y una vez que finaliza ese proceso, esos restos, esos residuos que habíamos metido, pues vuelven a salir de alguna forma. O sea, ha habido un proceso, pero eso mismo vuelve a salir y es lo que se llama digestato. Es un residuo porque tiene un código de residuo, tiene un código LER, pero dependiendo del tipo de residuo que hemos metido, por ejemplo, si hemos metido una parte animal, lo que se llama un sandach, también sigue siendo sandach. Entonces, es un residuo que tiene su código LER y que vamos a tener que tratar según la normativa que le aplique. Entonces, como definición diría que es residuo. Vale, porque es que a veces escucho residuos, subproducto, hay ahí una terminología que al ciudadano y al que no es entendido, esto nos confunde. ¿Cuándo es A ver, residuo? ¿Cuándo es sí, subproducto? yo te voy a hablar desde un punto de vista legal. Sí, Desde un punto de vista legal es un residuo porque entra dentro de la definición de residuo. Los residuos hay veces que se pueden transformar o pueden llegar a ser subproductos. Es decir, salen de la normativa de residuos, que es muy estricta, porque se acreditan una serie de puntos. Uno de ellos es que tiene que ser el residuo de una industria productiva. En este caso, se cumple. Y luego tiene que ser algo que se vaya a usar en otra industria. Sale de una industria y hay otra industria que lo va a usar como materia prima. En este caso no se cumple. Por lo tanto, no es un subproducto. vale, me ha quedado claro. Y desde el punto de vista legal, no podemos decir que sea un subproducto. ¿Y esto por qué es tan importante tanto desde el punto de vista legal como económico y social? ¿Por qué esta distinción? Porque a mí me parece relevante eh, que se le denomine residuo porque ya no se puede hacer nada más con ese material, o que se le denomine subproducto porque se puede volver a utilizar. Claro, en el caso del digestato, aunque tiene el estatus de residuo, es verdad que puede ser una materia prima muy útil para el suelo y además puede ser una materia prima muy útil para la producción de fertilizantes. Entonces, sí que puede ser uno de los componentes que se use para producir un fertilizante. Y entonces ya no sería un residuo. ¿No? ¿Lo he entendido bien? Entonces ya sería un Eh, subproducto. Entonces, en el caso de que vayamos a producir fertilizantes o vayamos a compostarlos, tenemos que ir a la normativa que va a regir cómo se fabrican los fertilizantes, es decir, el Reglamento Europeo de Fertilizantes, el Real Decreto Español de Fertilizantes, y si queremos compostar, pues serían también esas normas. Vamos a ver si podemos compostarlo o no podemos compostarlo, o si puede llegar a ser compost o no. Claro, tiene sentido porque, bueno, acabamos de crear un producto que se comercializa y que entra dentro de otra, digamos, otro sector económico totalmente diferente, en este caso el de los fertilizantes y el compost. Claro, efectivamente. Vamos a pensar que lo que estamos metiendo en una planta de digestión normalmente son productos que ya son directamente aplicables al campo. Por ejemplo, los lodos de depuradora, que sé que también es un tema muy controvertido. Los lodos de depuradora, hay una normativa que permite que en determinadas condiciones y siempre que tengan unas analíticas que acrediten pues, que no tienen determinados metales pesados, se puedan aplicar al suelo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el estiércol. El estiércol está sometido a una normativa Sandach, pero el estiércol se puede aplicar al suelo. Nosotros hemos metido esto en un digestor, lo hemos sometido a un proceso de digestión anaerobia, pero es posible que todavía podamos aplicarlo al suelo. Podíamos aplicarlo antes, ¿por qué no vamos a poder aplicarlo después? Entonces, tenemos que volver a esa normativa y ver si cumplimos los requisitos para que pueda ser considerado un fertilizante o para poder aplicarlo de la forma que sea, de la forma que nos va marcando la normativa.
Muy bien, pues luego seguiremos profundizando en el tema. Vale, dentro del digestato, que ya de por sí está generando controversia últimamente, vamos a tratar el tema del sandach, se Ujú. pronuncia Sí, sandach, chándal, ¿vale? sí. Porque si el digestato es pelín desconocido, ni te digo ya el sandach, empezando por el nombre. Entonces, me gustaría que nos explicaras de forma muy, muy sencilla qué son realmente los sandach, que yo no sé ese nombre ni qué quiere decir, porque se les llama así, porque además es una de las inquietudes más habituales que tienen que ver ahora, pues, que si con olores, con riesgos sanitarios. La gente está muy preocupada cuando se trata de hablar de restos de animales. Efectivamente. Explícanoslo, ¿qué son realmente los sandats? Sandach quiere decir subproducto animal no destinado a consumo humano. Esas son las siglas. Sandach son las siglas. Están muy regulados. ¿Por qué? Porque sabemos que, por supuesto, un animal es un cuerpo que se va a descomponer. Entonces, un sandach puede ser la piel del animal, que luego nosotros podemos usar pues, para fabricar bolsos, calzado, cazadoras, para el tema, para lo que sea. Un sandach también es la sangre del animal. Un sandach, los cuerpos en canal, que también son sandach. Y están muy regulados, sobre todo y especialmente desde la enfermedad de las vacas locas. ¿Por qué? Porque Sandach, por el riesgo que tiene, lo que busca la normativa es siempre dar seguridad al medio ambiente y a la salud de las personas. Todas las normativas que estamos comentando, tanto la normativa de residuos como la normativa Sandach, tienen una misma finalidad y por lo tanto van a ser normativas muy estrictas y que buscan dar seguridad al medio ambiente y a la salud de las personas. Vale, pues yo te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Porque creo que con preguntas muy concretas la audiencia va a entender mejor el concepto. Mm. Imaginamos un matadero donde, Sí, bueno, un matadero o no sí. sé, o centros, desconozco Sí, por ejemplo, aquí en un o matadero centros se donde sí, producen, donde sí. se gestione este tipo de animales que han muerto por enfermedad o por causas que no están muy claras. Lógicamente entiendo que legalmente ese tipo de cuerpos de animales, por no decir cadáveres, Ujú. eh, se gestionarán de forma radical para que no se pueda utilizar de ninguna otra forma. Se incinerarán o vete tú a saber. Con lo cual, quiero decir, no se va a dar nunca pie a que esos restos animales se utilicen en otras cosas, incluida en digestión anaerobia. Entiendo. A ver, la normativa Sandach es muy estricta en ese sentido. Entonces, no todos los Sandach tienen la misma categoría. Hay Sandach que son categoría 1, hay Sandach que son categoría 2 y hay Sandach que son categoría 3. Y dependiendo del tipo de Sandach y del tipo de peligrosidad, pues se exigen unos tratamientos u otros. Por ejemplo, todo lo que es un tema infeccioso, eh, pues se va a ir a una incineración, quiero decir. Lo que va a primar la normativa Sandach por encima de cualquier cosa es la seguridad. Eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, no es lo mismo un Sandach de categoría 1, que es el más peligroso, que un Sandach de categoría 2 o que un Sandach de categoría 3. Y lo que nos permite la normativa también son cosas diferentes. Piensa que, aunque ahora nosotros estamos hablando de animales a lo mejor que han muerto por una enfermedad, Sandach puede ser el colágeno. Quiero decir, que son temas, son productos que están habitualmente en nuestra vida. Fíjate el colágeno, ¿no? Todo lo que las cremas o todo lo que se puede usar en temas de perfumería. Entonces, son normativas que están sometidas a muchísimo control y a muchísima seguridad. Vale. Entonces, en ese sentido, yo creo que tranquilidad total, porque Vale, es una entonces, normativa muy estricta y es sí. igual para toda Europa. Vale, entonces el Sandach 1, que sería el peligroso, jamás lo encontraremos en una planta de digestión anaerobia. Mm, Los, si luego vamos a querer aplicar al suelo, entiendo yo que no, porque uno de los trámites que tienen que pasar en las plantas de digestión anaerobia, tú tienes que decirle a la administración que te va a autorizar qué tipo de residuos o qué tipo de sandach vas a meter en esa planta y qué vas a hacer después con los residuos. Quiero decir, no todo vale. Tú, si alguien mete un residuo que no está autorizado, porque luego, por supuesto, se cruzan los datos, tienes que presentar muchísima información, anualmente tienes que reportar a la administración autonómica. Si tú
no te has sometido a lo que te autoriza tu licencia, el riesgo ya no solamente es una multa millonaria, sino que además el riesgo es perder esa licencia y esa autorización que a ti te han Y que te concedido. cierren la planta, por supuesto, por poner Por en riesgo supuesto, la claro. salud, claro que sí, claro que sí. Efectivamente, las sanciones medioambientales son unas de las sanciones más duras que podemos encontrar. Entonces, el que mete a lo mejor sandach o está autorizado para meter algunos cadáveres de animales, hay que pensar que hay un control previo por parte de la administración de qué es lo que se está metiendo y qué es lo que se está sacando y qué voy a hacer con lo que saco. Entonces, pues a lo mejor sí que puedo meterlo, pero luego no voy a tirarlo al suelo. Muy bien, esa puntualización me ha gustado. Quiero decir, hay Sí. muchas veces que dicen, lo que tú sacas es un residuo, la administración autonómica te dice, en Aragón, por ejemplo, la aplicación al suelo, hay muchas cosas que en Aragón hay una normativa específica que no permite hacer, entonces te dicen, esto es un residuo y o haces esta operación de valorización o tienes que ir a un vertedero. O Entonces, incluso, claro, podría darse el caso de que una planta no le interesara o no quisiera generar el digestato y a lo mejor pues sí que podría introducir ese sandach, porque como luego no lo va a verter en el suelo, pues bueno, podría claro, a lo utilizarlo en la mejor dieta. Ujú. claro, yo no, lo que no te puedo, o sea, lo que no entiendo es, por ejemplo, de si metemos un cadáver de animal, que por supuesto que no se puede meter así como a las bravas, ¿no? Que se tiene que someter primero a un proceso y los sándwiches además se higienizan. Quiero decir que cuando hablamos de sándwich o de que vamos a meter sándwich, hay que pensar que los reglamentos europeos lo que nos obliga es a higienizar, o antes o después. Entonces, también hay que pensar que hemos pasado un proceso de higienización y que además que cuando se trata de cadáveres hay que someterlos a un proceso de hidrólisis, pues para descomponerlos y que lo que se meta sea algo que luego nos va a producir ese gas. Que no hay que estar pensando, o sea, todos los riesgos están controlados antes de que esos cadáveres se introduzcan en una planta de biogás. Vale, que me ha quedado claro. Y es más, no debemos, por ejemplo, de poner el caso extremo de infecciones de vacas locas o de la fiebre esta porcina y cosas así. También se dice, pues, todos los antibióticos y medicamentos con los que se trata a los animales, ¿no? Que dicen que luego, pues, también podría llegar a nosotros. Entiendo que si en algún momento, que por lo que nos has dicho, pues es muy improbable, pero si se colara alguno, imagínate, ¿no? Voy a poner en el peor de los casos. Mm. Con el análisis posterior ya se detectaría y tampoco se autorizaría a utilizar ese digestato. Es decir, poniéndonos en el peor de los casos, se cuela algo, ¿vale? Dentro del digestor anaerobio, da igual, porque cuando, como sale también está controlado, no llegaría nunca al suelo, o no debería de llegar. Claro, piensa que cuando nosotros vamos a aplicar algo al suelo es porque ese algo que nosotros aplicamos tiene un valor positivo como fertilizante y va a ayudar a que el suelo sea más rico y a que las plantas crezcan mejor. Vale. Entonces, ya no es solamente que tengamos la normativa Sandach de entrada y que nos va a obligar pues, a higienizar o antes o después o a hacer un proceso de hidrólisis y a tratar estos residuos, a tener unas autorizaciones especiales. Y lo mismo con el tema de residuos, sino que una vez que tenemos el digestato, si queremos hacer un fertilizante, vamos a tener que aplicar unas nuevas normativas. Y la normativa de fertilizantes es muy estricta porque nos exige hacer analíticas para demostrar que efectivamente eso que nosotros queremos aplicar en el suelo, lo primero es que tiene valor agronómico suficiente para ser considerado un fertilizante. Y lo segundo, que además de tener un valor agronómico, no ha superado unos determinados umbrales que marca la normativa y que podrían ser nocivos pues, para el suelo, para las plantas y, por ende, pues, para la cadena alimentaria. Entonces, son muchas las normativas que concurren y todas siempre en aras a la seguridad. A, pues lo que hemos dicho, no solamente al medio ambiente, porque el suelo es medio ambiente, las plantas son medio ambiente, sino también la salud humana y de los animales. Pues vamos a hablar de regulación en España, Carmen, porque fíjate, una de las cosas que, por ejemplo, en LinkedIn, cuando yo publico algo desde garrenovable.com, me dejan muchos comentarios cuando se trata de digestato y una de las mayores críticas o quejas o reclamaciones es la falta de normativa precisa,
precisa y concisa en España. O en los pocos sitios donde hay, en el resto de comunidades no hay. Entonces, me gustaría que nos hablases de qué normativa regula actualmente, ¿vale? Hoy en día el digestato en España. Claro, el digestato, no hay una normativa específica que regule el digestato, porque hemos dicho que el digestato tiene un código LER y es un residuo. Entonces, son muchas las normativas que van a confluir en ese digestato. Por un lado, la normativa Sandage. Si hemos usado pues estiércol, ¿no? Se usan mucho pues los purines. En Europa en la normativa Sandage se habla de estiércol y ahí entraría pues el residuo, da igual que si es gallinaza, si es purín o lo que sea, ¿no? El término es común. Si hemos metido estiércoles, vamos a tener la normativa Sandage que nos va a decir cuándo se alcanza el punto final en la cadena de fabricación, es decir, hasta cuándo es un Sandage y cuándo ya podemos dejar de considerarlo un Sandage. Mientras sea un Sandage, además de la normativa de residuos, vamos a tener que aplicar la normativa Sandage. Y luego, además, si queremos aplicarlo al suelo y queremos hacer un fertilizante europeo, vamos a tener que aplicar el Reglamento Europeo de Fertilizantes, que es muy estricto. Y ya no es que pase por un control analítico, son controles analíticos, pero que tiene que certificar una certificadora externa. Y Carmen, sí, perdona que te interrumpa. ¿Y la Sí, nueva ley sí, de sí. residuos? Ujú. ¿Sí? ¿Afecta? La española del año de 22. Sí, la nueva ley. Sí, 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 perfecta. Claro, sí, sí. La nueva ley de residuos afecta a las plantas de biogás. Y por supuesto que los sandas que se meten en una planta de biogás están afectados por la ley de residuos. Vale. No, yo lo que entiendo, claro, tal y como has empezado, que has dicho, no hay una normativa específica que regule el digestato. A lo mejor lo que toda esta gente que está tan, pues tan, no sé, utilizar una palabra un poco políticamente correcta porque al final son quejas, son críticas, pero bueno, lo que están Claro, reivindicando, por decirlo de forma constructiva, es una ley específica, con nombre y apellidos, la ley que regule el digestato con mayúsculas. Creo que van por ahí los tiros, que es lo que ellos están claro, yo exigiendo. posiblemente entiendo que sería algo así, pero además de todas estas normas que te he mencionado, está el Real Decreto de Nutrición Sostenible de Suelos. Es decir, que son muchas las normas que protegen los suelos y que protegen lo que se aplica en los suelos. Y en el digestato confluyen todas ellas. Si no logramos hacer un compost que sea calificado como compost fertilizante o que se introduzca como materia prima de un fertilizante, lo que se puede hacer es una R10, que es una operación de valorización permitida por la ley de residuos, pero en ese caso tenemos que respetar lo que nos diga el Real Decreto de Nutrición Sostenible de Suelos. Entonces, son muchos los filtros que hay que pasar, son muchas las normativas que aplican. Es verdad que no específicamente, pero claro, si lo consideramos que vamos a hacer un compost, obviamente lo que tenemos que aplicar no es una normativa de digestato, es la normativa de fertilizantes. Y si lo vamos a aplicar al suelo, pues aplicaremos también ver si vamos a hacer un R10, el Real Decreto de Nutrición Sostenible de Suelos. Normativas hay muchas y para mí la normativa es muy estricta. Y esto que me Entonces estás yo creo que eso tiene comentando, que dar seguridad. sí, es a nivel nacional, Carmen, porque otra de las cosas que critican, vamos a decirlo claramente, o que reivindican es que esto no es a nivel nacional, que en unas comunidades autónomas, las que menos, sí que hay una regulación más estricta, pero en el resto no. Te lo digo porque bueno, si no tengo todos los días un Sí. comentario al respecto, pues día sí, día no. Claro, aquí ya sabes que con las comunidades autónomas sí, pero no, no, pero sí. Es decir, Exacto. el Real Decreto de Nutrición Sostenible de Suelos es un Real Decreto nacional. Lo que pasa que las comunidades también tienen unas competencias. Incluso los municipios tienen unas competencias. Y yo, por ejemplo, esta semana leía una sentencia que era sobre una ordenanza municipal, en este caso era municipal, que prohibía la aplicación del digestato. Entonces, aquí al final se van mezclando muchas competencias, pues la nacional, la autonómica. Ya te digo que, por ejemplo, en Aragón no se permite hacer una R10, que en otras comunidades autónomas sí que está permitido. Sí, hay un Real Decreto y hay una normativa que es de ámbito nacional, como puede ser la Ley de Residuos y el Real Decreto de Nutrición Sostenible de Suelos,
pero luego también es verdad que vamos a tener que ir comunidad a comunidad autónoma. Pero nunca van a ser más laxas que lo que marca esta normativa básica. Vale, entonces, para que a la audiencia le quede claro, partimos siempre, sea la comunidad autónoma que sea en España, de una ley base, por decirlo así, obligatoria, ¿vale? Porque Eso son es. leyes que están Hay una vigentes, normativa básica. eso es, muy exigente. ¿Vale? Otra cosa es que no Ujú, esté eso regulado el es. digestato a nivel particular, preciso y concreto, pero que no se aplica a tontas y a locas, ¿no? Como se suele decir, aquí lo aplicamos como nos da la gana o no lo aplicamos. No, partimos de una normativa básica, que es la que has citado. Lo que ocurre es que en algunas comunidades autónomas ya se está empezando a regular con más precisión el digestato en sí. Eso es. Eso Vale, es. vale. Entonces, no se aplica sobre el suelo. Y en este caso, quiero decir, no solamente hay que controlar a las plantas de biogás, es decir, también los agricultores, eh, yo creo que un agricultor que aplica algo en su campo se asegura de que lo que está aplicando es algo bueno y es algo positivo. Cuando Garantías, les claro, claro. Pedirá claro, es decir, garantías. efectivamente. Entonces, yo creo que una persona que tiene una tierra, que la labra, que está produciendo, nunca va a aplicar en su campo algo que puede ir en contra de la producción que le está realizando. Eso también tenemos que pensar que si los agricultores han aplicado toda la vida, pues el estiércol, por algo será. De hecho, Carmen, me consta que gran parte de las plantas que producen biogás y digestato están comenzando a certificarlo. Se está trabajando ya para que los digestatos cuenten con un certificado, por decirlo así, pues de calidad, que conlleva unas garantías y una seguridad. No hace mucho entrevisté a Jamones Blázquez Ujú, y me comentó que estaba en vías de obtener un certificado personal, su propio digestato, obtenido en la planta de biogás que ellos tienen, que lo estaban poniendo en marcha junto con la, digamos, administración pública competente medioambiental de su ujú. comunidad autónoma, más una universidad bastante prestigiosa con investigación en este campo, y que ellos habían decidido invertir en obtener un certificado, pues como estamos comentando, para garantizar que la ciudadanía, que los agricultores que utilizan su digestato tuvieran las mayores garantías, la mayor seguridad posible. Claro, a mí me parece algo muy positivo que esté toda la información que cuando a un agricultor se le entrega ese digestato, el agricultor pueda tener una garantía y una seguridad. Yo creo que se trata de que entre todos o que el sector genere mucha confianza. Y voy a hacer una reflexión, ¿no? Voy a aprovechar a hacer una reflexión y es que a mí lo que no me gusta de lo que estoy escuchando en general es que se está apelando al discurso del miedo. Yo creo que el miedo es fácil levantar los miedos entre las personas, pero el miedo es una forma de manipular, ¿no? Y me gustaría que hubiese un discurso con un conocimiento científico que, y que yo creo que la ciencia está apoyando la aplicación del digestato. Entonces, a mí me gustaría que hubiese un discurso científico y que hubiese un discurso legal, porque el discurso del miedo, que yo creo que es lo que está llegando a la ciudadanía, creo que no es un buen discurso y además creo que no es un discurso real. Ahí coincido plenamente contigo, Carmen, pero va más allá. Fíjate, no solo es eso lo que está ocurriendo, ¿no? Que aquí todo el mundo opina, porque según yo leo en mis comentarios famosos de LinkedIn, Sí. es que vivimos en una democracia y que hay libertad de expresión. Y como yo siempre les contesto, claro, y esa libertad de expresión da derecho aquí a que cada uno diga lo que le da la gana, perjudicando a lo que se le ponga por delante. Pero bueno, puesta ya mi pequeña coletilla, Sí, que me tienen hasta el pirri, lo digo ya, que me escuche la claro, sí, o audiencia, que sea, yo estoy entiendo que la harta, ¿eh?, libertad de expresión de la libertad de permite, pero expresión. claro, yo los discursos del miedo que no tienen un respaldo detrás, que lamentablemente creo que son los que están llegando muchísimo a la ciudadanía, creo que son discursos que el sector tiene que combatir, porque yo creo que hay ciencia suficiente. Yo leo mucho las publicaciones de la Unión Europea y ahora, por ejemplo, la fracción líquida del digestato se ha probado que se ha considerado un fertilizante que se llama Renure y es un fertilizante inorgánico. Para llegar a eso han sido años y años y años de estudios, de discusiones, de debates. Se ha modificado la directiva de nitratos,
pero han sido muchísimos años. O sea, a mí el combatir que a lo mejor esa fracción líquida no se puede aplicar al campo, después de todos los estudios que hay de la Unión Europea, me parece muy difícil, pero la gente no lo conoce. O sea, ¿por qué se está aplicando la fracción líquida? Porque el digestato tiene una fracción líquida y una fracción sólida. ¿Por qué se puede aplicar? Porque hay unos estudios que llevan años realizándose que han dicho que sí que se puede realizar. Y luego también creo que el biogás o el digestato son soluciones, no son problemas. Yo creo que son soluciones. Toda la vida ha habido muchísimo residuo agrario o ganadero. Es una solución para el residuo ganadero y además es una solución que hace que el ganadero pueda más ganar o no tener un gasto en la gestión de ese residuo. Pero también es una solución porque yo el otro día leía una noticia que con el tema de la guerra de Irán, los fertilizantes van a subir muchísimo de precio No, ya porque han no está subido, ya llegando, han ya han subido, ya subido, se está claro. notando, sí. Entonces, si tenemos aquí un fertilizante que podemos usar, ¿por qué no lo vamos a usar? O sea, ¿es mejor el fertilizante que nos está llegando de fuera o químico que el fertilizante natural, orgánico que podemos aplicar? ¿Por qué rechazamos lo que tenemos aquí y queremos que nos lleguen de fuera? Yo hay veces que ¿Por no qué? Yo te lo entiendo este diré, tipo de Carmen, discusiones. porque la gente no sabe, no tiene por qué saberlo, claro, que cuando eso sube, sube el precio de los alimentos. Cuando empiecen a conocer y a saber y a comprobar en su factura de la lista de la compra que cuando sube el precio del fertilizante, sube el precio de los alimentos, a lo mejor esa sensación es que cuando te toca en el bolsillo, hay que ser realistas, Claro, cada uno nos importa lo que nos importa. Cuando empiecen a asociar eso, a lo mejor lo ven de otra manera. es que yo creo que hay que presentarlo como una solución. O sea, el biogás es una solución. El gas está carísimo, porque no vamos a producir aquí gas que nos puede abaratar, porque yo, por lo menos en mi domicilio, que es una vivienda que ya tiene unos cuantos años, la calefacción es de gas. Yo tengo que usar el gas para calentar mi piso. ¿Por qué no voy a poder tener un biogás que se está produciendo al lado y que luego además, en vez de tener que traer el amoníaco de donde sea, o la urea, creo que era la urea que no podía pasar por el estrecho de Hormuz, y entonces una de las propuestas que hacía la Unión Europea era facilitar la aplicación de digestato, porque si no podemos traer urea, no podemos hacer fertilizantes, nos van a subir el precio de los alimentos. ¿Por qué no trasladar un mensaje de tenemos una solución, la tenemos aquí? Y además es una solución segura, porque no es que aplique una normativa, es que te aplican tres o cuatro. O sea, son normativas y que todas tienen la misma finalidad, que es la salud humana y la protección del medio ambiente bien aplicadas, y al que no lo aplique bien, yo ahí sí que soy partidaria, pero una sanción que no se vuelva a abrir esa empresa que produce biogás. Tú lo Pero has si lo hacen dicho. bien, Es que eso es si lo, importante lo que acabas de claro, decir, Carmen, porque claro. yo que estoy en contacto también con plataformas Stop Biogás y que bueno y que escucho también pues sus reivindicaciones, no están en contra del biogás y el biometano en sí mismo, ni siquiera del digestato. Ujú. Ellos a lo que aluden siempre, ya por lo menos últimamente, ha mejorado el discurso con el tiempo, es a la mala praxis, ¿no? Claro, yo Es es lo que que ellos creo dicen. las malas praxis tienen que ser sancionadas. Si Pues hay una como mala cualquier, praxis, claro, como cualquier plataforma, o sea, plataforma, instalación industrial o sector económico. Esto no es, este no es diferente. efectivamente, mm, porque además yo te he dicho que tenía perro, ¿no? Yo al principio de la entrevista, yo creo que a nadie le gusta encontrarse excrementos de perro por la calle, pero a mí la primera, porque yo salgo con mi perro y yo tengo que limpiar los excrementos y los limpio siempre. Entonces, a mí me sabe muy mal cuando nos meten a todos en el mismo saco. Y con el tema del biogás pasa lo mismo. Habrá quien sea más pirata y habrá quien sea menos pirata, pero al que es pirata hay que Qué gracia. expulsarlo del sector. Es que yo también utilizo la palabra pirata, me ha hecho gracia. Sí, digo que siempre hay piratas en todos los sectores empresariales. Claro que sí. Entonces, al que no realiza las cosas correctamente, el que no se sujeta a la autorización que le ha concedido la administración autonómica sí que tiene mecanismos suficientes para realizar una inspección y sancionar. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí las administraciones autonómicas, cuando hay una mala praxis, por supuesto que tienen que sancionar, porque creo que hay que generar confianza en la población, no solamente en que la planta de biogás que van a poner a X
distancia o donde sea, está realizando las cosas bien, sino que la administración sabemos que está velando por el bienestar de los ciudadanos controlando esa actividad. Entonces, yo creo que son muchas las cosas a conjugar, pero creo que se puede hacer muy bien. Pues coincido plenamente contigo, Carmen. Y entonces vamos a recapitular un poco todos estos últimos minutos para que le quede claro a la audiencia antes de proseguir. Lo que has explicado es que existen controles antes, durante y cuando sale el digestato. Eso es, Por sí. lo tanto, la ciudadanía puede estar tranquila. En cada comunidad autónoma habrá un organismo competente. No, ahora no vamos a meterlo todo en el mismo saco. Ha quedado claro que cada comunidad autónoma, incluso cada municipio, tiene su propia normativa, pero que existir, existe. Que no se puede ir soltando el digestato por ahí por los campos, ni vendiéndolo para uso agrícola a diestro y siniestro. Que está totalmente regulado. En unos sitios más que en otros, ¿de acuerdo? Quizá en Sí, eso, sí. quizá en eso luego hablaremos sobre mejoras, ¿no? Que se podría hacer mejor, que tú seguro que nos puedes ayudar mucho a comprender qué se podría hacer mejor. Vamos a hablar del uso que se está haciendo en España del digestato. ¿Dónde se está ya utilizando el digestato? A ver, hay que tener en cuenta que se habla mucho del digestato, pero tú que estás en el sector, Yolanda, tú sabes que son muy poquitas las plantas de biogás que están en funcionamiento en España en estos momentos. Pues muy poquitas. Antiguas quedan muchas, pero que bueno, que la verdad no sé si llamarlas, comparándolas con las que hoy en día se están construyendo, no sé si las podríamos llamar, en fin, pero que antiguas No, quedan más, pero realmente lo que entendemos hoy por una planta de biogás totalmente moderna, con todas las, ¿cómo se llaman? Las famosas técnicas mejores disponibles. las mejores técnicas disponibles, Siempre los cambio de los... MTDs, sí. Exacto, poquísimas. Y de biometano ni te cuento, con la manita de los dedos que digo yo, se pueden contar. Claro, en primer lugar, que son muy poquitas. En segundo lugar, que no todas están funcionando, porque o sea, yo, pues eso, vas escuchando el sector y dices, no, es que esta planta pues la han vendido, no está en funcionamiento, la están reformando. Pues en Aragón también había alguna que se hizo como solución al tema de los purines, que también está parada, que se pondrá próximamente en funcionamiento, de las antiguas. Quiero decir que incluso de las que hay antiguas, hay algunas que están o paradas porque, bueno, pues el sector también tuvo sus altibajos o porque han sido objeto de algún Se tipo de están compraventa, porque reconvirtiendo, están, sí. claro, las están remodelando, se están transformando. Entonces, ¿dónde se está aplicando el digestato? Pues entiendo que donde hay esas poquitas, pero realmente es que son muy poquitas las que están en funcionamiento y ahí sí que lo están y la normativa lo permite, pero siempre con esos controles. Vale. Y el control, o sea, y la normativa es muy estricta. Y durante mucho tiempo, además, quiero decir, cuando se publicó el Reglamento Europeo de Fertilizantes, eh, hubo un problema porque el Reglamento Europeo de Fertilizantes era tan estricto con el digestato para usarlo como componente de fertilizante que de repente fue un caos total, porque si usabas lodos de depuradora ya no lo podías usar, si estabas usando Sandage, pues prácticamente tampoco lo podías aplicar, no te lo iban a reconocer como producto fertilizante. Todo esto afectó muchísimo a la normativa española porque la ley de residuos española lo que dijo es que íbamos a aplicar el concepto de compost del reglamento europeo. Entonces, bueno, esto ha generado un caos en el sector durante muchísimos años que ahora parece que en el proyecto que hay de Real Decreto de Fertilizantes se va solucionando, pero hasta ahora ha sido un tema muy, muy complejo para el sector. Vale, pues si te parece bien, Carmen, vamos a profundizar un poco en el tema de economía circular y agricultura. Porque el digestato suele presentarse como un elemento clave de la economía circular, ¿no? Se habla de agricultura regenerativa, de suelos vivos. ¿Qué oportunidades ofrece para la agricultura y también para la gestión de residuos? Las oportunidades yo creo que son, eh, es un residuo que sí que tiene una utilidad. Entonces, no todos los residuos a lo mejor tienen esa utilidad, pero en este caso tenemos un residuo que tiene un valor agronómico,
porque es un residuo de un proceso de producción donde se ha metido, pues eso, pues el hueso de la aceituna, restos de industrias agroalimentarias, o a lo mejor esta fracción orgánica que ahora estamos separando en las ciudades, que a lo mejor también hay estiércol, pero estiércol como se ha usado siempre. Entonces, es un residuo que sí que tiene un valor agronómico y que puede abaratar los costes de producción, por lo que estamos diciendo, porque los fertilizantes son productos caros y cada vez que hay una crisis, el precio de los fertilizantes sube. Entonces tenemos fertilizantes orgánicos que podemos aprovechar y que además hay que pensar que son seguros. Entonces, y sería la fase de cerrar el círculo en economía circular, ¿no? Ese círculo cerrado donde que podría empezar pues cuando compramos la manzana o cuando se está criando el cerdo, se cerraría el círculo ahí. Ya hemos aprovechado todo, pero vuelve a la tierra y vuelve a iniciar ese proceso productivo. Y algo muy importante que conviene que la audiencia reflexione sobre ello es la calidad de los suelos, que es un tema que se está comenzando a hablar mucho ahora en ciertos foros medioambientales y de economía circular y todo esto, pero la ciudadanía no es consciente de que los suelos en general están muy empobrecidos, los suelos agrícolas, y eso está afectando mucho a la calidad de los alimentos y a la economía de los agricultores, que muchos ven que sus campos producen menos. Es un grave problema, y no solo en España, es un problema mundial. Y aquí el digestato podría, si se le permite, aportar muchísimos beneficios. Efectivamente, una de las mayores preocupaciones, y ahora también Europa está realizando normativa en este sentido, es la de protección del suelo. Pero protección del suelo, uno, para que no haya nada que dañe ese suelo y dos, para que ese suelo tenga la máxima productividad y no se empobrezca, porque es verdad que ahora los suelos están muy empobrecidos. Ha habido también mucha contaminación, pero hay que pensar que esas épocas, la normativa medioambiental va avanzando muchísimo. Entonces, hay épocas pasadas que ya son épocas pasadas y que hay cosas, hay prácticas que ya no se permiten. Entonces, hay que pensar que podemos cerrar el círculo, que además lo podemos cerrar con seguridad y que el suelo necesita alimentos. Por eso lo que hay que darle son productos que tengan un valor agronómico que lo enriquezcan. Y efectivamente, pues el digestato y el compost forman parte de esos productos que tienen un valor agronómico para enriquecer nuestros suelos. Pues voy a aprovechar para decir, Carmen, que hace unos meses, en enero, en Jaén, se organizó un evento, una jornada sobre biometano muy enfocado en el uso de digestato en el olivar. Y los expertos pues hicieron unas ponencias muy interesantes, muy interesantes. Eran investigadores, eran científicos y expertos y hablaban precisamente de lo empobrecido que estaba el suelo del olivar, lo que estaba afectando a la producción de olivas, ¿no? De aceitunas en Jaén, y cómo el uso del digestato puede reverter esa situación y los efectos positivos, ¿no? Y beneficiosos. Y la verdad es que fue muy interesante, porque bueno, quien habla de olivar habla de, no lo sé, de la vid o de los almendros o de los naranjos aquí en Valencia. Es decir, España tiene muchísimos cultivos de todo tipo y la verdad es que sería una lástima perder esta oportunidad. Sí, yo creo que es lo que decíamos también al principio, eso es hablar desde la ciencia, ¿no? Desde el conocimiento de quien ha realizado un proyecto y ha invertido tiempo y dinero en realizar una serie de análisis, en ver qué cantidad es la necesaria, ¿no? Porque no todos los suelos necesitan la misma alimentación. Y eso es un discurso que nace de la ciencia. Entonces, para mí ese es un discurso creíble. Y creo que esos discursos de la ciencia tienen que ir calando también en la población, no solamente el discurso del miedo, sino también el discurso de la ciencia. Y me parece muy interesante Pues Carmen, trabajar en ahora ese sí, sentido. vamos a hablar de retos y de mejoras, que eso siempre, mejora continua, ese tiene que ser el Sí. espíritu. ¿Qué aspectos crees que deberían mejorarse en España para que el uso del digestato sea más seguro, transparente y eficiente? Que ha quedado claro que tenemos una normativa muy exigente y muy segura, pero mejoras hacen falta a nivel normativo o de cualquier otra área. Por ejemplo, lo que comentábamos, la diferencia entre unas comunidades autónomas y otras, pues puede dejar desprotegidas a unas en relación a otras al dejar, pues eso,
un poquito manga ancha en la forma de gestionar y de usar el digestato. Entonces, ¿tú qué mejoras ves A que ver, son necesarias? yo sobre todo que la normativa básica fuese más amplia o que las competencias de las comunidades autónomas en este sentido o hubiese un pacto, ¿no? Un poco no puede haber 17 comunidades autónomas con 17 normas diferentes, que la normativa básica ya es muy estricta y más amplia, más ancha la manga no va a ser en ningún sitio. Pero eh, a veces es muy difícil saber, ya no solamente en tu comunidad autónoma, sino si luego hay una ordenanza municipal. Entonces yo creo que sí que tendría que haber un acuerdo y una normativa que fuese muy clara. Y que además que la ciudadanía la conociese, no solamente si se puede o no se puede aplicar, como decía una ordenanza municipal que te he comentado, ¿no? El no se puede aplicar el digestato, sino no vamos a dejar aplicar el digestato porque en este municipio lo que se está produciendo es tal y entonces no le va bien. O al contrario, o sí que le va bien. Pero siempre razonado. Lo que no puede ser es una prohibición indiscriminada y la normativa, por supuesto, tiene que ser muy clara. O Entonces yo creo que el reto normativo es claro. o sea, que tú dices que En hace ese falta, sentido. coincides conmigo, una normativa específica estatal sobre digestato, más clara y homogénea. No sé si específica, pero que todas estas normativas que van confluyendo, por lo menos no sean contradictorias, que a veces dices, es que ya no entiendo si dicen lo mismo y dicen diferente o si son contradictorias. Y que las comunidades autónomas, si está aprobado que se puede aplicar al suelo porque hay una operación R10, no la denieguen. ¿Por qué? O lo justifiquen. Hay muchas cosas, yo creo que todavía están en el aire y que se pueden mejorar. Que ¿Por qué se prohíben en algunas ocasiones? Yo creo que por el discurso del miedo, ¿no? O para no enfrentarse. Pero yo ahí sí que pondría claridad en cuándo, a lo mejor simplemente limitar cuándo no se puede aplicar. O sea, que no haya tanta libertad de, no, aquí no se puede aplicar. No, pero si vas a regular que no, tendrás que decir por qué. Claro, porque en Europa tampoco tenemos legislación específica sobre digestato, no existe en ningún No, sitio, no. no, es el Reglamento Europeo de Fertilizantes y el digestato es una de las categorías materiales. Que O digo sea, yo, que se puede usar para producir un fertilizante. claro, que a lo mejor lo más sencillo sería, que no costaría tanto, poner una normativa específica sobre él y así pues generaría menos Claro. controversia y menos dudas. Pero claro, no podemos tener a lo mejor una normativa sobre cada uno de los Ya. componentes de los productos, claro, porque entonces estaríamos normatizando, o sea, ya suficiente normativa hay como para atomizar más la normativa que hay. Eso es verdad. Pero bueno, es lo primero que te sale, ¿no? Decir, para ir Sí, callando bocas, como yo digo, venga, normativa al canto. Pensamos que la normativa lo soluciona todo y sí, sí que es verdad que para eso existe, ¿no? Para regular y para dar confianza en el uso y en la práctica. Pero como tú bien dices, tanta normativa también colapsa, también satura y a veces es contraproducente. sí, sí, ya, ya te digo que el caos que se organizó cuando la ley de residuos del año 22 dijo que, por ejemplo, en el compost iba a aplicar el fin de la condición de residuo del reglamento, que es muy estricto y que prohibía utilizar los componentes que sí que se permitían hasta en ese momento en España, eso fue un caos total y lo sigue siendo. Y yo creo que ese es el motivo por el que se está proyectando un nuevo Real Decreto de Fertilizantes. El caos que se ha organizado en el sector. Ya. Sí, es un aspecto a tener en cuenta. Te voy a hacer una última pregunta antes de entrar en la recta final, Carmen, que se me ha ocurrido ahora Sí. sobre la marcha. Según tu experiencia, ¿qué errores de comunicación se podían estar cometiendo desde las empresas promotoras de plantas cuando explican este tema, el tema del digestato, del Sandas y todo esto? ¿O qué podrían hacer Pues yo mejor? creo, Sí, sí, yo creo que por un lado lo que hay que hacer mejor es evitar que se pongan en contra. Quiero decir, las empresas tienen una parte de razón, las empresas del sector, porque creo que el digestato no es un producto malo, pero también tienen que hacer las cosas bien en el sentido de, puede que el gasoducto pase muy cerquita de un pueblo y que para ti sea más rentable ponerte pues a 500 metros o donde sea. Aléjate un poquitín más, gánate la confianza de la ciudadanía
respeta a la población y entonces la gente a lo mejor ya no tiene tanto argumento para estar en contra. Comunica de una forma científica, ¿no? Lo que has puesto tú de ejemplo de El Olivar y Jaén, comunicar de una forma científica, investigar, dar seguridad a la ciudadanía. Al final el ciudadano lo que quiere es tener mucha seguridad. ¿Seguridad de que no me van a pasar los camiones por mitad del pueblo, con lo cual elegir una ubicación que ya no te genere rechazo social es importante. El estar un poco alejados, pues sabes que los olores no van a llegar, que tampoco son olores muy fuertes. Yo estoy en una planta de biogás y a mí me pareció que no olía. A lo mejor no era un día, no lo sé, entiendo que hay días que pueden oler más, pero hay que generar también confianza en la ciudadanía y trasladar sobre todo un mensaje de tranquilidad y desmontar todo este discurso del miedo que llega y que moviliza mucho, ¿no? Es una pena, pero el miedo moviliza mucho. Sí, bueno, y tienes razón en lo de, bueno, una de las mayores, ya ni siquiera es una crítica o reivindicación, o sea, está generando protestas en la calle, es la cercanía de las plantas. Pero esto es muy delicado porque en algunos sitios dicen, es que está a 400 metros de, ojo, ¿de qué? No de un núcleo, sino de alguna vivienda, por decirlo así, vamos a concretar. Es Sí, decir, sí, no es que, posiblemente ni claro, siquiera es una vivienda legal, sí, claro. claro, Eso, ¿no? O que vive una persona, una familia a 400 metros de la planta y luego la planta está, me lo voy a sacar de la manga, no es un caso real, a 2 o 3 kilómetros, que sería razonable, del núcleo. Es decir, claro, es que sí, esto sí, es sí. complicado porque en España ya sabemos lo que ha pasado, que hemos construido donde nos ha dado la gana, es verdad, vamos a hablar Efectivamente, claro, claro, es ¿vale? que de Durante esas muchos barras años, es existen. decir, la gente ha ido construyendo casitas en terrenos rurales o rústicos donde le ha Y dado no la son gana, urbanos, eso claro, es. eso es el problema. Es decir, hoy ¿Qué en día no legalidad tiene encontrar. esa casa? Claro, yo he Sí. hecho una casa ilegal o que no respeta la normativa porque no es un suelo urbano, no era urbano. Y sin embargo, reivindico unos derechos y quiero que no se permita realizar una actividad que sí que está permitida realizar en ese suelo. No es fácil, ¿eh? Quiero No decir, es fácil, no es no es fácil. fácil, Elegir un buen sitio, como tú decías, claro, las empresas no lo tienen tampoco tan fácil. No es tan fácil no. decir, ponlo mucho más lejos de donde. No, porque entonces a lo mejor ya no le interesa, no es Claro, pero rentable. posiblemente, claro, más alejado del núcleo. Pero claro, si hay una vivienda, es que hay veces que, Pero muchas Carmen, en veces a lo España mejor ni donde no una hay una vivienda de, vivienda, ya, sí, yo sí, he lo hecho sé, lo mucho sé. turismo rural y mucho senderismo, y tú vas por mitad de la montaña y a donde menos te lo esperas tienes una casita. ¿Legal o no legal? Es decir, que en España no es como en otros países que hay mucho más terreno, por decirlo, virgen y donde no hay seres humanos. Siempre te puedes encontrar alguna pequeña edificación o asentamiento chiquitín con personas. Entonces, claro, es muy difícil. Y ojo, que yo con esto no estoy diciendo, yo soy la primera que apoyo que no, que nadie esté viviendo en un sitio y tenga una instalación industrial pegadita. Es que eso no, vamos, es de sentido común, no lo quiere nadie, Yo no lo quiere entiendo que no nadie. lo quiere nadie, pero claro, si aplicásemos el urbanismo como se tiene que aplicar, a lo mejor tampoco tendríamos tanta vivienda por todas partes. Claro, O tanta, tan diseminadas, claro, porque entonces luego quieres instalar una instalación industrial que es positiva, que eso ya se encargan ellos de argumentar por qué, que es positiva, pues para todo, para la economía, claro. para las industrias, para todo el mundo, ¿vale? Porque yo sigo pensando que las plantas de digestión anaerobia barra biogás biometano son positivas si se hacen con sentido común y con responsabilidad. Pero Yo creo claro, es que, que hay vamos, que que sí ponerse que en su son lugar también. No positivas. es fácil ubicar hoy en día una No, no, instalación. no, por eso es que ahí yo creo que confluye el tema también de la normativa urbanística, ¿no? Que muchas veces ahí sí que se ha mirado hacia otro lado por parte de los ayuntamientos porque, bueno, no hace daño, no tal, no cual, no, pero es que a lo mejor no tenía que estar ahí. Es que Claro, lo que yo no puedo pretender a veces es decir, yo no quería pagar lo que valía un terreno urbano o un piso en una zona urbana, me resulta mucho más económico hacer una vivienda ilegal de recreo en una zona rústica, pero luego quiero que me traten como si fuese urbano. No, a ver, esto es una zona rústica y por lo tanto aquí si te han dejado instalarte aquí, que sepas que aquí se pueden instalar estos, estos, estos y estos. Y si estás en una zona que es más industrial, además, estos, estos, estos y estos. Y este es el suelo, o sea, tú has elegido una zona rústica y creo que la tienes que elegir con todas las consecuencias.
Carmen, y habrá quien nos escuche y que diga, bueno, estas que están diciendo que ahora no voy a vivir yo donde me dé la gana o que una persona no puede elegir dónde vivir. Ojo, no saquemos las cosas de contexto. Mm. Estamos poniendo sobre la mesa que hoy en día no es fácil elegir el terreno más idóneo para que todo sea un win to win. Es decir, las empresas buscan el lugar más conveniente para la instalación industrial. Las personas, los pueblos, los municipios, no queremos que ninguna instalación industrial esté muy cerca, y tiene todo el sentido y es legítimo, de donde vivimos, porque pensamos que van a tener impactos negativos, que muchas de las veces no los tiene, pero bueno, podrían, Mm. y que hay que escuchar a todo el mundo, hay que sentarse. Todos, administración, empresas, representantes del municipio, ayuntamientos, y elegir pues la opción que más convenga a todos, pero que eso no es fácil. Quien diga que es fácil, Nunca no, que vea no, gusto de no todos. conoce, no, 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 no nunca va a sabe, llover a no gusto sabe de de lo que está todos. hablando, correcto. Entonces, bueno, nosotros somos muy positivos aquí en garrenovable.com y seguimos pensando que se puede encontrar la forma y que hay que encontrarla, porque esto nos afecta a todos, a todos. Carmen, vamos a por la última pregunta, ya en la recta final de la entrevista. Mensaje a la ciudadanía. La última pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados e invitadas. ¿Qué mensaje te gustaría trasladar al ciudadano de a pie, a las personas que nos están escuchando, que no trabajan en este sector, que es un tema que les pilla un poco pues de oídas, pero que sí que está viendo la presión social, el debate social, la contestación social en torno a estas plantas? ¿Qué te gustaría decirles? A mí lo que me gustaría trasladar es lo que ya eh, he mencionado, que es no al discurso del miedo. Cuando a una localidad llega el discurso del miedo, creo que hay que informarse bien, hay que ver, hay que buscar un discurso, el sector tiene que trasladar un discurso que sea de ciencia, hay que trasladar que la normativa es muy estricta, no solo con lo que se mete a una planta de biogás, sino con lo que sale de esa planta de biogás y qué es lo que se puede hacer con esa planta con ese digestato, con ese residuo de la planta. Entonces, no al discurso del miedo. Creo que además tenemos que ser coherentes porque todos queremos fertilizantes baratos, alimentos baratos, como has dicho tú, todo eso nos va a tocar al bolsillo, pero esto significa que no lo podemos traer de otro país. Si lo tenemos aquí, tenemos que usar el recurso que tenemos aquí. Entonces, también queremos gas barato, porque el gas también está muy caro y somos dependientes. Entonces, hay que mirar que sí, que se puede progresar, que las plantas de biogás nos pueden ayudar, pero siempre cumpliendo esa normativa con esa administración que tiene que velar porque todo se cumpla y, por supuesto, penalizar y sancionar a todo el que sea un pirata o a todo el que no respete la autorización que se ha dado. Entonces, para mí es no al discurso del miedo, para eso tiene que haber pues empresas que cumplan lo que se les ha dicho y administraciones que además estén velando por la seguridad de los ciudadanos y por ese cumplimiento. Y yo creo que con eso todo sería seguro. Pues escuchándote, Carmen, me ha venido otra pregunta a la mente, porque claro, hoy el tema era mucho, tú eres abogada, mucho de normativa, pero ¿qué pasa cuando la normativa se sigue al pie de la letra? Porque muchas empresas, te diré que la inmensa mayoría la siguen, pero aún así no es suficiente, porque yo escucho mucho a vecinos de estas plataformas, o bueno, a vecinos en general que no, que tienen dudas y que tienen temores y que dicen que la normativa no es suficiente, que no hay normativa que exija cuántos kilómetros ha de estar una planta y que no ven bien que una empresa cumple la ley, porque la ley se lo permite, y que ponga una planta a 800 metros de un núcleo urbano. Es decir, la normativa es suficiente visto lo que está sucediendo, o hay que dar un Yo paso creo más. que la normativa, no, yo creo que la normativa es suficiente y todos conocemos en nuestras ciudades empresas que prácticamente se han quedado dentro de los núcleos urbanos, pero incluso fábricas. En Aragón, o sea, en Zaragoza tenemos una fábrica de papel, la Montañanesa, que está en Montañana, y muchas veces está, pero pared con pared, con el pueblo, o sea, con las viviendas del pueblo. Y no pasa nada, quiero decir, toda la vida hemos convivido con este tipo de instalaciones y nunca ha pasado nada. O sea, ¿por qué ahora no?
Nosotros estuvimos en una presentación en la que se explicó que se había puesto en Copenhague, en el puerto, una planta de incineración o de valorización energética de residuos, y ahí la gente lo toma como normal. Pues no había olores, hay medidas de seguridad, mejores técnicas disponibles. ¿Por qué no? Si esa era la ubicación adecuada, pues por motivos logísticos o del tipo que sea, ¿por qué no? Si no molesta, o sea, ¿por qué criticamos antes de saber? Y en Zaragoza hay varias empresas que están en el centro de la ciudad porque se han quedado esos polígonos ya metidos dentro de la ciudad y no pasa nada y lo vivimos con absoluta tranquilidad y absoluta serenidad. ¿Por qué ahora si queremos hacerlo con una planta de biogás nos negamos? Hay que pensar que son seguras las plantas de biogás. Hay que pensar que su negocio no es perder gas ni que haya emisiones. Su negocio es que ese gas se vaya, pues, o a una tubería o que se pueda licuar y que luego se pueda transportar. Entonces, son plantas seguras. Pues coincido. Todos tenemos gas en casa y no nos planteamos cada día cuando nos levantamos por la mañana qué riesgos tengo. Entonces, yo creo que hay formas de combatir ese tipo de mensajes y yo creo que la normativa sí que es suficiente. Pues nos ha quedado muy claro, Carmen. Yo coincido prácticamente con todo lo que has dicho y podríamos resumirlo ya como despedida, que biogás, biometano sí, mala praxis no, pero como en cualquier otro sector, en Efectivamente. cualquier otro sector, sea industrial, sea solo, que como en cualquier actividad económica exigimos que las cosas se hagan con responsabilidad y minimizando cualquier impacto negativo. Pues Carmen, ha sido un verdadero placer conversar contigo. Te repito que no va a ser la última vez que te invitemos a venir al podcast, vete preparando. Pues muchísimas gracias, Habrá, encantada. habrá segunda ronda. Yo creo que ha sido un podcast muy interesante y estoy seguro que la audiencia sí lo va a valorar. Gracias, gracias por facilitarnos comprender temas que están en la conversación pública, pero que son complejos y desconocidos para la mayoría de ciudadanos. Estoy segura que tus aportaciones van a ayudar a forjarse una opinión más rigurosa y crítica. Muchísimas gracias a vosotros, Yolanda. Y gracias a todos los que nos escucháis. Os esperamos en el próximo episodio. Un saludo y que tengáis un muy feliz día.